Este es Reset, el podcast del Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida Nueva. Hola, bienvenidos. Estamos en el episodio número 3 de Reset y ahora me han prestado unos audífonos. Sí, audífonos son, vea, para poder escucharme. Porque a veces me aparto así, del micrófono y se me pierde ahí la voz. Pero, pero estamos aprendiendo, hombre. Tal vez en esta temporada lo mejoramos. Bienvenidos al episodio número 3. Vamos a resetear ahora una idea que creo que va a ser muy buena y útil. En la secuencia que llevamos, ahora nos toca hablar de evangelismo o acerca de compartir nuestra fe. Y creo que vamos a irnos a uno de los charcos, que es los charcos favoritos. No estoy insinuando que es alguien que de hecho, raritos que se meten en charcos, vea. Pero a uno de los charcos favoritos de David Aguilar, de esos animales raros que les gusta meter. ¿Cuáles son los animales que les gusta meterse en los charcos, Frank? Aparte de los cerdos. Uno de los charcos favoritos de David Aguilar, que es la apologética. La idea que vamos a resetear ahora es: no todo en la Biblia se puede defender. Así que con esa cara de emoción, ¿qué tenés que decirnos, David? Quizás voy a comenzar con una pregunta entonces. Dale. ¿Por qué? ¿Por qué no todo en la Biblia se puede defender? Quizás ahí vamos a comenzar a escarbar. Ok. ¿Por qué creen que la gente piensa que no todo en la Biblia se puede defender? Yo creo que es porque hay algunos que no tienen respuestas para algunas cosas. Entonces, simplemente lo aceptas como dogma de fe. Algunos que quizás traen la tradición, una tradición religiosa. Algunas cosas simplemente las aceptas porque así es y ya. No necesitas una explicación para eso. Y otra de las razones, pienso yo, es también porque creen que la fe no debe ser razonada ni pensada, sino que la fe debe ser... Fe ciega. Fe ciega, completamente ciega. Sí, yo creo que tiene que ver también con eso, con una parte de enseñanza mala, ¿verdad? Yo ahorita rapidito se me vino, lo voy a compartir rapidito, un caso de un gringo, por cierto, que yo lo conocí, de estos gringos que vienen a la iglesia en grupos. Bueno, no exactamente que a Vida Nueva, porque era cuando yo estaba en Buenas Nuevas en La Popa. Y él era de los líderes encargados de jóvenes y esto, incluso de las veces que vino enseñó en la iglesia y esto. Y todavía mantenemos contacto, pero ahora él nada que ver con la fe. Nada que ver con la fe. ¿Por qué? Wow. Porque alguien le dijo esto. Él empezó a cuestionar algunas cosas acerca de la Biblia o de su fe. Y alguien le dijo, es que te estás haciendo preguntas que no te tenés que hacer. Hay cosas que uno no puede responderse con la Biblia y uno simplemente tiene que creerlas. Ajá. Y esto hizo que él dijera, no, vea, no, sí. y se perdió completamente. Esa es la respuesta. Mi respuesta, creo yo, tiene que ver ahí con una enseñanza equivocada, ¿verdad? De no todo se puede responder con la Biblia, o hay algunas cosas que no tienen respuesta en la Biblia. Sí. De plano. Qué interesante historia. Yo creo que esto es una de las cosas más comunes, si tú me lo preguntas, del por qué. Bueno, hay dos grandes razones, debo decir, que los creyentes de segunda generación abandonan su fe. Digo segunda generación si tú sos hijo de creyente, o si eres quizás de tercera, nieto de creyente, que has sido criado en una iglesia. Pero hay dos razones por las que típicamente los jóvenes se van de su fe. Número uno, el testimonio de sus familiares, ¿verdad? O sea, ahí no hay para dónde. Pero número dos, es porque dejan de conectar la realidad que conocen religiosamente con la realidad que se está viviendo, o los datos antojadizos que la gente tira tratando de desacreditar la Biblia. Entonces ellos creen a cualquiera que sale en una pantalla y a cualquiera que tiene el garbo de hablar en contra de la Biblia en un video, en un blog, en un podcast, ahora con mínimo de información, o por lo menos con las ínfulas de tener información, son capaces de creerlo, porque no nos hemos dado a esta tarea. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Falta de información, falta de preparación, falta de educación y mucha pereza. O sea, yo no puedo decirle de otra manera, ¿verdad? Hay una desidia, ¿cómo decirte?, holgazanería de parte de muchos de nosotros en prepararnos. Pero una de las cosas más importantes que uno debe recordar es que
la principal actividad que podemos hacer nosotros para poder crecer en nuestra vida espiritual es renovarnos por medio de nuestro entendimiento, o sea, pensar. Hay una parte bien cristiana de pensar. Si tú vas en este proceso de darte cuenta y de descubrir todas las evidencias que hay, la fe cristiana es la cosa más razonable que hay. Lo que pasa es que a veces es más fácil creerle a National Geographic y hacer cuenta y caso que el documental que vimos ayer está basado en la verdad. Y no es cierto. O sea, yo creo que ahí hay una parte donde debemos ser muchísimo más críticos. O sea, ¿sabes cómo es? Deberíamos ser tan críticos con lo que el mundo nos manda como mentiras, como lo que escuchamos desde un púlpito. Porque yo te voy a ser honesto, la mayoría de pastores o maestros de la Biblia están siendo continuamente criticados, pasados por la lupa y en examen, con continuo examen. Pero nadie se pone a cuestionar a lo que dice, por ejemplo, ¿verdad? Neil deGrasse, que es un astrónomo famoso y que hace documentales acerca de los extraterrestres. Nadie se pone a cuestionarlo a él, pero a la Biblia sí. Entonces, durante años, esta es la historia del cristianismo en general y de la iglesia y de los creyentes. Durante años, la Biblia ha sufrido constantes ataques de pseudocientíficos y de estudiosos serios que tratan de desestimar la veracidad de los hechos de la Biblia. Entonces, por eso mismo, yo preguntaba por qué no podemos defender todo en la Biblia, y es porque nosotros tenemos la impresión que la Biblia es un libro místico, oscuro, que habla en un lenguaje oculto y que tiene secretos, y la verdad es que Dios ha querido revelarnos a nosotros su palabra y su revelación completa en idiomas y en formas que nosotros podemos entender claramente. No es difícil, lo que pasa es que requiere mucho trabajo. Y aquí es donde vamos a caer, ¿verdad? Lamentablemente, muchos de nosotros hemos llegado a aceptar cosas como los que la gente dice, no, es que la Biblia la han tocado un montón de hombres y ahora saber si es eso lo que dijo en realidad. Otros dicen, no, es que esto de Dios es un invento de la gente que quería dominar a la clase trabajadora e ignorante, y por medio de eso y de la ignorancia sistemática es que han llegado aquí. O lo que decía Frank, ¿verdad? Hablando de dogmas de fe. Usted no entienda esto, usted créalo. Yo le estoy diciendo y pues así es, porque yo tengo un cargo X de autoridad eclesiástica y solo con eso usted tiene que creerme ciegamente. Pero eso ha sido una de las cosas que más daño le ha hecho al cristianismo. Después del mal testimonio, la falta de información y de preparación de los creyentes nos ha hecho horrible daño. No tienen idea de cuánto daño nos ha hecho. Basta dar un scroll down ahí en las redes sociales y ver a los críticos del evangelio para darte cuenta que hay un montón de ignorantes que tienen el valor de decirse maestros de la Biblia, pero cuando son cuestionados, fracasan. Entonces, es bien duro. Sí, ok, entonces dijimos, bueno, ¿cuál fue la idea que dijimos? No todo en la Biblia se puede defender, o no todo en la Biblia es verdad, ya ni recuerdo qué fue. No, todo en la Biblia se puede defender. Eso fue lo que dijimos. Ok. Ajá. Entonces, luego nos preguntaste por qué creemos o se cree que no todo en la Biblia se puede defender, y dijimos, uno tiene que ver quizás con crianza o enseñanza equivocada, de que te dicen, mira, no todo con la Biblia se puede. Y lo otro es desinformación, voy a decir. Sí. Desinformación de todas estas voces que siempre han existido, que ahora quizás existen más o son más accesibles. Han tomado más fuerza, sí. Ajá, son más accesibles porque supuestamente vivimos en la era de la información, vea, y hay un montón de bullitas ahí queriendo entrar en tu cabeza. Ok, pero volviendo a la pregunta original y tratando de responderla, que obviamente es sí, en este caso es sí. Siempre la respuesta es no. De hecho, creo que todas han sido no. Pero en este caso la respuesta es sí. O sea, todo en la Biblia se puede defender. ¿Cómo responderías eso entonces? O lo voy a poner de esta manera. Todo en la Biblia tiene una razón detrás. Nuestra fe es razonable, no es ciega. No estamos hablando de un objeto de la fe que sea etéreo, que no conozcamos. De hecho, la Biblia nos revela una cantidad de información que es realmente increíble. No es un libro científico, eso tengo que decirlo claramente. Si tú estás esperando encontrar en la Biblia cómo funciona el universo, no lo vas a hallar. Pero al ser un libro veraz, es decir, al estar del lado de la verdad del Señor, no puede contradecir lo que existe, porque entonces ya de por sí estás diciendo que es mentira. Todos los datos que tú encuentras en la Biblia deberían ser verificables. Y efectivamente, con el paso del tiempo, la arqueología, la historia,
ha ido descubriendo datos continuos que lo único que hacen es confirmar lo que ya sabíamos, que la Biblia es verdad. Pero ahora, yo no sé si ustedes están familiarizados acerca de qué más o menos estoy hablando ahora. No sé si tienen algo, por ejemplo, en la mente que les hiciera pensar que la gente decía, no, esto no existe, la Biblia es mentira, y de repente apareció algo y uno dice, pues quizás sí existía, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el arca. El arca de Noé es uno de los primeros acontecimientos que están en la Biblia que, bueno, incluso la creación es bastante cuestionada, ¿verdad? Sí, claro. El proceso de la creación. Pero el arca es uno de los primeros acontecimientos que parecen increíbles o de fantasía. Y hay gente que te dice, desde el argumento básico de hambre, ¿cómo se te ocurre? Eso no puede ser posible, hasta aquellos que se ponen más intelectuales y te dicen, no, es que mira el carbono, vea, y no sé qué, o que las eras, vea, y que bla, 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 bla. Eso no puede. No, ¿cómo me comprobás que el acontecimiento del diluvio fue más que el arca, vea? ¿Cómo fue el acontecimiento del diluvio universal fue real? ¿Cómo puede ser verdad eso? Buenísimo. Ahí me fui por algo específico. Sí, claro que sí. No, pero digamos, en ese mismo sentido, hay otro montón de preguntas que también surgen. Por ejemplo, o que se han venido como desmintiendo en el paso de los años, lo de la Tierra era plana. Bueno, que ahora algunos creen que siguen creyendo que la Tierra es plana. Sí, pero eso parece más bien un mal chiste. Ajá, exacto. Lo de que la Tierra es plana. El ciclo del agua también lo encontramos en la Biblia. Las normas de higiene, de la contaminación por microorganismos y todo esto. La Biblia ya tenía una razón por la que daba estos lineamientos, que después con los años se descubrieron, pero no era nada nuevo. Entonces hay muchas otras cosas que, aunque en ese momento no se entendía la razón, pero Dios sí tenía una razón detrás. Y yo creo que lo que el mundo o los estudiosos, los eruditos, los científicos y todos están tratando de desestimar la autoridad de la Biblia, o que Dios realmente ha dicho estas cosas y que es verdad. Porque lo que vos decís de la creación, ¿verdad? Nadie estuvo ahí como para decir, hey, sí, así pasaron las cosas, como para decir que hubo un testigo, o en el diluvio. Entonces, aún quien escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ni siquiera estuvo ahí en el momento que sucedieron esas cosas, como para decir que también pudo atestiguar algo. Pero realmente Dios es el mejor testigo de sí mismo, porque nadie puede estar en el momento que Él hizo todas esas cosas. Entonces realmente Dios tuvo que dar su verdad y su versión de las cosas por medio de revelarlas en las escrituras, y han tratado de desestimarla a lo largo de la historia. Entonces siempre van a creer que es algo improbable, inveraz o inconcebible. Sí. No, yo solo iba a decir que eso, que el ataque a no todo se puede defender en la Biblia es un ataque directo a Dios, voy a decir. O sea, sí, claro. Dios no puede ser real, ¿vea? O sea, porque al fin y al cabo la Biblia es el medio por el cual Dios se revela a los hombres. Dale. Sí, o sea, mira, esto es territorio para una clase completa de seminario. O sea, podemos pasar hablando un mes literalmente de esto, y ustedes me están previniendo que no lo haga. Entonces ya les vi la cara como no agarré carreta. Pero la verdad, o sea, siendo completamente honestos, te voy a tirar un par de datos nada más así. Ahí está la frase. Rapidito. Siendo completamente honesto. Ahí le subió todavía. Sí. No siendo honesto, claro. Siendo completamente Era honesto. Parcialmente honesto. Sí, es una muletilla que tengo cuando me quiero poner serio. Eso es lo que quiero decir. Quiero hablar seriamente aquí. Dale. Lo que quiero decirte es que hay una gran cantidad de evidencias, tanto científicas, históricas y arqueológicas, que soportan la Biblia. Hay muchas evidencias científicas que soportan el diluvio. El problema es que la ciencia ha armado todo un caso para desmentir, y vamos a los isótopos radioactivos para decir que la Tierra tiene cientos de millones de años, cuando eso realmente no es confiable. Te lo digo ahora poniéndome la túnica de un químico. No hay una manera confiable de datar edades después de los 5,000 años. Sorpresa. No hay ninguna manera de hacerlo, porque hay un montón de... ellos asumen un montón de cosas con estos isótopos radiactivos. Asumen que la vida media y los cálculos de la vida media de un isótopo radioactivo son exactos cuando no han vivido tanto para comprobarlo. No hay un estándar. O sea, en química lo que vos necesitas para saber qué cantidad de azúcar tiene algo, necesitas un estándar. Y contra ese estándar tú decís, la coca tiene 17 gramos de azúcar. No tomes coca, ¿verdad? Te vas a morir. Pero
si no sabes cuántos gramos realmente de la cantidad hay, es imposible dar una medición acertada. No hay una roca que nosotros sepamos que tiene 17 millones de años y tal cantidad de contenido de isótopo radiactivo, entonces no hay forma de comparar. Son aproximaciones y muchos científicos respetables cristianos han hecho diferentes experimentos de datación de las edades por medio de rocas. Hay una montaña allá en Hawái, un volcán que estaba haciendo erupción por los últimos 30 años. Toman roca de ahí, la mandan a 2 laboratorios de datación. Una dice que tiene 10,000 millones de años, otra dice que tiene 1,000 millones de años y la roca tiene 50 años de haber sido formada. Entonces, explícame eso. No hay forma, no son confiables. Y hay un montón de cosas. Los lechos de arqueológicos que dicen que son las edades de la Tierra, podés encontrar que hay una discrepancia increíble. Podés encontrar huellas de dinosaurios junto a huellas de homínidos, o sea, de primates, puede decirlo así, modernos, como ellos los conocen. Pero esos son datos que nunca te dicen. Un evolucionista ha escrito un libro que se llama La evolución, una teoría en crisis. Es buenísimo, porque aunque sea bien profundo y algunos dirían demasiado clavado, ¿verdad? Para nuestras mentes sencillas. Vamos a hablar de física cuántica y vamos a ir a hablar de un montón de teorías físicas, pero es impactante la cantidad de gente que tomado en serio esto de buscar una razón real para las teorías que existen. Y es increíble cómo ellos terminan convirtiéndose, o por lo menos comienzan a decir, no, realmente es muy posible que todo lo que hayamos creído sea mentira y que de verdad exista un Dios creador, la forma en que el universo está ajustado. Hay una gran cantidad de cosas que nosotros, o sea, por ejemplo, ¿sabías tú que si el eje de la Tierra se mueve un par de grados diferente, la vida no es posible en la Tierra? Si el contenido de oxígeno varía en un 0.5%, la vida no es posible en la Tierra. Si el Sol está cientos de kilómetros, está a 10,000 kilómetros de aquí, pero si está cientos de kilómetros más cerca o más lejos, la vida es imposible en la Tierra. Hay un montón de cosas que dicen que la vida aquí es posible porque alguien se tomó el tiempo de hacerlo. Tu mismo ADN, la forma en que tu código genético está organizado, quiere decir que hay información en esas células. ¿Quién pone la información? Solamente una persona pensante, un ser pensante. Por ejemplo, si yo escribo un libro, hay una serie de códigos ahí, tú ves palabras que están escritas ahí con una intención y yo publico el libro, ¿verdad? Entonces nadie va a creer que las palabras cayeron sobre la página al azar. O sea, este universo es un mecanismo finamente ajustado. Hagamos un ejercicio mental. Yo tengo un reloj en mi muñeca, un reloj que, bueno, es un reloj electrónico ahora, ¿verdad? Es un smartwatch. Él no quiere presumir su reloj. Pero imagínate que yo desarmo todas las piezas de este reloj, todititas las piezas desarmables las desarmo. Las meto rapidito, te lo desarmo. Sí, me va a decir no nada del reloj, ¿verdad? Y entendemos algunas historias de David. Sí. Bueno, lo desarmamos completito. Lo meto en una caja y comienzo a tirarlo al aire aleatoriamente que vuelva a caer. ¿Cuánto tiempo voy a tener que tirar todas esas piezas al aire para que se ajusten finamente y vuelvan a estar completamente ensamblados en mi muñeca? Nunca. No somos fruto del azar. O sea, hay un montón de complejidad en el universo que no es fruto del azar. No se puede. No hay nada en la naturaleza que lo respalde. Y alguien dijo por ahí, si Darwin hubiera tenido un microscopio, no propone la teoría de la evolución. Estoy segurísimo, porque él dice que lo complejo viene de lo simple, pero un microorganismo, una sola célula, es tan compleja, tiene fábricas de adentro, o sea, es increíble la forma y la maquinaria que hay ahí adentro. Si Darwin lo hubiera sabido, estoy seguro que no propone la teoría de la evolución, pero ahora todos nos la tragamos porque decimos que es lo más lógico y no. Es completamente irracional. Lo que pasa es que la ciencia, si dice que no a la evolución, está ahora en un gran nudo, porque lo único que queda es creacionismo. Y no están dispuestos jamás a admitir que hay la posibilidad de un ser creador. Sí, es más una cuestión de orgullo y de nosotros podemos y nosotros tenemos las respuestas. La teoría de la evolución es una religión. Requiere más fe creer en la evolución que creer en el creacionismo. Te lo prometo, es increíble la cantidad de agujeros que tiene esa teoría, pero te la venden como cierta y te dice el programa, el tiranosaurio Rex vivió hace 10,000 millones de años y caminó en la Tierra y lo tomamos todo, ¡hey, qué chido!, ¿verdad? Y luego esto evolucionó en las aves, ahora dijeron que tiene plumas.
Hay un montón de cosas que van saliendo, pero sinceramente, mientras más te metes a verlo con una mente crítica, o sea, no hay que tenerle miedo al conocimiento, hay que buscar nuestras fuentes. O sea, si las fuentes son tendenciosas, estamos perdidos, ¿verdad? Si vamos a oír solamente lo que dice un lado, estamos muy mal. Y algunos creyentes le tienen miedo a eso. Le dicen a sus hijos, no estudies eso porque te pueden jugar con el cerebro. No, de hecho es todo lo contrario. Vamos en el proceso de descubrir juntos, pero hay un miedo primero y segundo hay un poco de pereza porque aprender todas estas cosas es complicado. Pero ¿y si yo te dijera que es un mandamiento en la Biblia, qué pensarías? Sí, que sí, ahí está. Bueno, si así por las buenas. Yo sé que sí, ahí está. O sea, no, pero está, justo eso es lo que te iba a preguntar para avanzar en el proceso de pensamiento, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer como creyentes para no caer en esa trampa de creer que no todo en la Biblia se puede defender? Recuerda un pasaje, solo voy a decir un pasaje en este episodio y es Primera de Pedro 3:15. Muy interesante porque comienza con una... Pedro está llevando un proceso aquí diciendo hay creyentes que van a ir porque Dios así lo quiso a pasar por procesos de justicia injustos, o sea, los van a condenar, los van a acusar de malhechores, pero cuando estén ahí, cuando estén siendo cuestionados por su fe, recuerden esto. Y entonces él dice en Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Muy interesante que comience con esta frase, porque lo que está diciendo es que el Señor de verdad tenga un lugar especial en sus corazones. Santificar no es hacer a Dios más santo, es que está más apartado en nuestro corazón para nosotros. No hay nadie a la par, ni mis parientes, ni yo mismo, ni mi profesión, puede decirlo así. Dios es único, o sea, ocupa un lugar especial en mi corazón y debo estar seguro de eso antes de meterme al otro proceso, porque aquí es a donde comienzan nuestros problemas. Yo sé que en otros podcasts hemos hablado de Ravi Zachariah, un apologista increíble, un hombre que a cualquiera dejaba callado con buenos argumentos, pero vivía una doble vida. Sí. Porque no había santificado al Señor en su corazón. Entonces hay una tentación aquí a donde la filosofía y el conocimiento te vuelve tan vano que nos olvidamos que esta es una cuestión espiritual. Sí, fíjate que yo justo estaba pensando eso ahorita, porque creo que ahorita y está bien, nos estamos yendo como por la parte filosófica, voy a decir, ¿verdad? Y está bien, porque es importante, pero yo estaba justo pensando, porque estaba leyendo Corintios, que segunda de Corintios, cuando Pablo dice que está defendiendo su ministerio, ¿verdad? Y su llamado y demás, y él dice, y el evangelio y demás, y ni siquiera se va a explicarles todos los argumentos como en otras ocasiones hizo, ¿verdad? O los apóstoles hicieron de ir a todo el registro histórico, ¿verdad? Y demás, para poder defender, para poder decir que Jesús era el Mesías y demás, sino que él dice, ustedes son mis cartas, ¿verdad? O sea, ver la obra de Jesús en sus vidas es la muestra, en este caso, en que está defendiendo su ministerio, pero yo estaba pensando eso, ¿verdad? A veces, y no a veces, ¿verdad? Sino que en realidad siempre también la obra de Jesús en nuestras vidas es un argumento para poder defender que lo que la Biblia dice es cierto, o que la Biblia se puede defender porque la obra de Jesús y del Espíritu Santo y la Biblia en nuestras vidas es cierta. Pero que yuca cuando alguien como este hombre, ¿verdad? O como cualquiera se sabe de pasta a pasta la Biblia y tiene argumentos filosóficos y bla, 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 bla. Muy inteligente, sí. Pero su vida no. Entonces vos decís, no, vea, es solo algo más también, y que no es el punto de esto, vea. Y pensando en eso que acabas de decir, yo recuerdo, no sé en dónde, leí algo que dijo también Ravi Zachariah, porque él decía que la iglesia fracasa no en su incapacidad de dar respuesta a ese tipo de cosas, sino es fracasa en que es incapaz de vivir lo que dice que cree. O sea, realmente, y tenía razón porque hasta él mismo lo demostró. Sí. O sea, yo creo que donde vamos mal no es que no sepamos cómo defenderlo o que la Biblia sea indefendible. Se puede defender aunque nosotros creamos que no se puede. Pero fracasamos en que no vivimos eso que creemos. O sea, no tenemos una vida transformada, entonces es más difícil
tratar de demostrar que algo es verdad. Te propongo que es imposible. ¿Sabes cómo es? Yo me siento en una mesa con un montón de ateos. Presento todos los argumentos lógicos, filosóficos, y ellos llegan al punto. O sea, porque esto es un proceso donde básicamente tú estás agarrado de tus ideas, no las quieres soltar, y tampoco es que nos sentamos con alguien una vez con un ateo y luego se convirtió. No, es un proceso gradual. Pero digamos que fue tan bueno mi argumento y la cosa que discutimos fue tan bueno que ellos por lo menos llegaron a aceptar que es posible que Dios exista. Eso es una mega victoria con un ateo. Bueno, llego a esta discusión, ellos están impactadísimos por las razones detrás, no por mí, sino por las razones detrás. Pero entonces yo les digo, bueno, muchas gracias, les agradezco, nos volvemos a reunir, ¿verdad? Ahora yo me voy a ir con mi amante al motel. Ahí se cayó todo porque si es cierto que Dios existe, si es cierto que la Biblia es verdad y la Biblia me pide que yo viva una vida santa y yo no vivo una vida santa, para mí es como que Dios no existiera. O sea, las dos cosas, yo les dije, las dos razones por las que los jóvenes se van es por nuestro testimonio y por la incapacidad de responder preguntas fundamentales. Pero las dos cosas están ligadas. Si yo puedo responder preguntas fundamentales y estoy convencido de la verdad, pero no vivo como que Dios existiera, por gusto, o sea, vámonos, cerremos aquí y nos vamos a la casa. Sí. Por eso es que se vuelve tan difícil a veces defender nuestra fe, porque podemos tener los argumentos y podemos saber cómo salir de las preguntas difíciles, pero si mi vida no acompaña, estoy perdido. Sí, solo estoy recordando algo y solo lo voy a mencionar para aquellos curiosos que quizás después lo pueden ir y buscar, porque no recuerdo exactamente cómo va, pero estos intelectuales que escribieron estas novelas y cuentos como Tolkien y Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia, y tenían su clubcito ahí en medio hipster sería ahora, ¿verdad? Y se reunían a tomar cerveza y eso. No estoy recomendando eso, ¿verdad? Pero se reunían ahí para discutir ideas, porque eran como estudiantes, eran bien maestros filosóficos. Ajá, de universidades y todo esto. Pero al final, uno de ellos, no recuerdo quién era el que le presentaba el evangelio a otro. Sí, es Lewis a Tolkien. Ajá, pero no lo terminó convenciendo todos los argumentos, sino ver la vida. Y creo que la esperanza de él, cuando murió, no recuerdo si su mamá o su esposa, no recuerdo cómo era la cosa. Y cómo había estado también con él en un proceso bien difícil. O sea, al final no fue todos aquellos argumentos, ¿verdad? Y todas aquellas ideas y lo bien preparado que él estaba, que no estamos diciendo que no hay que estar preparados, sino que tiene que estar respaldado por una vida que demuestra que la Biblia es verdad. Santificará al Señor en nuestros corazones, es eso, ¿verdad? Él ocupa un lugar principal en nosotros. Una vez estamos seguros que Dios está en el lugar correcto, sigue lo siguiente, en 3:15 de Primera de Pedro. Y estad siempre preparados. Lo que está diciendo es que hay una preparación previa, que no me van a agarrar en frío, que yo me he dado a la tarea de buscar y escudriñar en ese conocimiento. Listos, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Dos cosas importantes. No estamos aquí para ganar discusiones o para achicar al que me salió con ese argumento y para decirle sos un ignorante. No, recuerden algo, ¿verdad? En algún momento nosotros estuvimos en ese mismo lugar. Entonces, con mansedumbre y reverencia hacia Dios, mansedumbre para el prójimo y reverencia hacia Dios, ante todo el que os demande razón, esto es importante, quien te hace esta pregunta de verdad debe estar buscando razones reales, debe estar buscando la verdad. Si esta persona no quiere escuchar la verdad, si esta persona solamente quiere burlarse o quiere hacer otra cosa, no tiene sentido este proceso. Pero entonces dice, hay que presentar defensa, apología, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta esperanza que yo tengo, ¿por qué creo yo lo que creo? ¿Por qué creo que me voy a ir al cielo y morir? ¿Por qué creo que la Biblia es la verdad? Son preguntas que todo creyente debería estar listo a responder. Y se puede. O sea, te lo decimos después de un proceso también que nosotros no hemos comenzado en esto ni ayer, pero tampoco somos grandes expertos. Voy a decirlo de esta manera. Siempre podemos crecer más, siempre podemos ir en un proceso de crecimiento continuo en nuestro conocimiento, pero yo te puedo asegurar que no hay un libro antiguo como la Biblia, no hay un libro en toda la humanidad que sea como la Biblia, que haya sido atacado tantas veces y haya resultado airoso, que haya sido confirmado tantas veces y que tenga tanto respaldo histórico, literario y arqueológico.
búscalo y vas a encontrar una cantidad de razones que son increíbles. Pero si tú quisieras tener algo más en físico, también creo que podemos hacer de alguna manera una interacción ahí con nuestro grupo de Reset. Te podemos pasar un par de libros que son buenísimos para que tú te puedas comenzar a informar. Son libros fáciles de leer, no son complicados, pero siempre nos sirven. Así que yo creo que vamos a poner esto disponible ahí para aquellos que tienen la oportunidad de estar en nuestros grupos y que puedan tener acceso a información también. Porque y otros sitios en internet también que son confiables y son muy buenos también. Respuestas en Génesis es un buen sitio para buscar respuestas acerca del creacionismo. Hay un instituto de la investigación del creacionismo que es buenísimo también. O sea, hay un montón de información hoy en internet. Queda pendiente David. David te está comprometiendo a pasar todos estos volados ahí a ellos. Sí. De hecho, como te digo, creo que vamos a comenzar a usar más la página de Facebook del Ministerio de Hombres. Está bueno. Y vamos a estar mandando esto por ahí. Así que eso es lo que yo te puedo decir. La Biblia sí es defendible desde un punto de vista científico, filosófico y literario, y por supuesto desde el punto de vista espiritual, pero no vas a decirle, bueno, tienes que creer en la palabra de Dios porque yo creo que es la palabra de Dios. Eso no funciona. Vamos a presentar razones. Y una vez ahí, en el campo de la fe, por supuesto que hay que creer en un Dios que debemos conocer a través de su palabra. Y todo se puede. Pero el problema es que a veces, y lo digo como hombre, hay una cierta holgazanería ahí en querernos meter a esto. Pero créeme, es fascinante. Mientras más te metes a esto, más te enamoras de Dios porque te das cuenta de cómo Él se ha preocupado por nosotros. Más seguro estás de tu fe y estás más listo para cumplir este mandato de la Biblia. 1 de Pedro 3:15. Todos debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Jesús. ¿Cómo lo defendes? Por medio de lo que has aprendido. ¿Y cómo aprendes? Disciplinándote, ¿verdad? Y metiéndote a esto intencionalmente. Sí, yo solo quisiera agregar una cosa. Yo creo que no me voy a ir por la tangente. Ojalá. Pero yo estaba pensando, sí, ¿verdad? Dios nos ha llamado y nos llama a que nos preparemos para presentar defensa, pero eso no quiere decir que nos está llamando a andar buscando y ganando pleitos. Porque por lo mismo que les decía, que yo estaba leyendo Corintios, yo recordé esto que leí ahora en 2 de Corintios 4:6. Dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, hay otra parte también que es espiritual, ¿verdad? Sí. Como has dicho. Entonces, porque vos a veces te puedes encontrar con este tipo de personas que quizás les amás y tienen sus ideas, voy a decir, ¿verdad? Vos pensás, es que tienen sus ideas bien metidas, ¿verdad? ¿Y cómo hago, ¿verdad? Para convencerlo? Hay una parte más ahí también que es espiritual, o sea, es que el Espíritu Santo tiene que abrir los ojos de su entendimiento, ¿verdad? Y eso es una obra que el Espíritu Santo hace, que no nos toca a nosotros, ¿verdad? O sea, no somos nosotros los que hacemos esa obra, por más preparados que estemos también en cuanto a presentar argumentos y demás, pero hay que estarlo. Sí, muy cierto. Sí, yo creo que por el tiempo lo vamos a dejar hasta aquí. Así que nos escuchamos. No, mentira. Te estoy viendo. Si recuerdan, hemos comenzado una nueva dinámica de hacer 5 preguntas a cierto personaje cada vez que terminamos. La anterior hoy le toca a Fran, ¿vea? Fui yo. No, hoy le toca a Eduardo. No es complicado. Son preguntas bien sencillas. Yo ni sé de qué preguntas están hablando. 5 preguntitas como para ponerlo dinámico un poquito acerca de cómo esto nos impacta a nosotros. 30 segundos para responder. Bárbaro, Eduardo. Vamos, son 5 sencillas. Dale pues. ¿Has fallado en responder alguna pregunta de la Biblia alguna vez? Sí. ¿Por qué crees? Porque no estaba preparado. Okay. Simple y sencillamente porque no estaba preparado. Entonces, no se me ocurre y no recuerdo exactamente ahorita una pasada para contar rapidito, pero la respuesta es vergonzosamente sí, vea. Sí. Todos hemos fallado, habiendo dicho esto. Ok. ¿Alguna vez llegaste a dudar de la autenticidad de la Biblia? Sí, también. También y pasé por este proceso que tú acabas de decir hace un ratito, ¿verdad? De ir y buscar la Biblia y buscar a Dios, ¿verdad? Y yo siempre lo pienso así y lo acabo de pensar cuando vos te escuché decirlo y me encontré que buscando a Dios, voy a decirlo así, Dios me estaba buscando a mí también, ¿verdad? Porque de eso se trata al final, o sea, es la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Buenísimo. Como maestro de la Biblia, alguien que enseña regularmente, ¿cuál es el desafío más grande que tienes al enseñarla? El desafío más grande, yo como se suele decir a veces tiene que ver, no sé si como con la entrega, como se dice a la hora de presentar. No importa, enseñar es todo un todo. Pero yo soy
bien clavado en que lo entiendan en su lenguaje. Okay. Entonces eso es como un desafío. Y soy bien clavado y no estoy diciendo que sé hacerlo, pero procuro preocuparme porque lo entiendan en su lenguaje. Traducir el mensaje. Ajá, porque a veces creemos que aquí todos hablamos español, entonces que yo te diga todo lo que te quiero decir, me lo vas a entender, ¿vea? Y no es así. Todos entendemos diferente y todos tenemos procesos diferentes y todos tenemos procesos de aprendizaje diferentes. Y de hecho a veces yo he aprendido, por ejemplo, con jóvenes, ya me largué, pero por ejemplo con jóvenes... ya fallaste. Ya fallé. El ejemplo es lo que más impacta. Y voy a contar esta pasada que creo que nunca le he contado aquí. En una vez con los muchachos de Lourdes. Bueno, yo invité a todos los jóvenes de Lourdes cuando yo le pedí que nos comprometiéramos a Meli. Y hicimos todo un show, ¿verdad? Los bichos se mandaron, man. Fue súper bonito. Y la cosa es que hay una pasada también, ¿verdad? Una de las bichas prácticamente nos echó a perder la sorpresa con la Meli. Todos lo que la querían matar a esta pobre prójima, ¿verdad? Y yo ni me había dado cuenta y llegan y me dicen, mira, Eduardo, esta bicha se paseaba, ¿verdad? Con las antorchas, ¿verdad? Dámosle fuego, ¿verdad? Bicha es muchacha, para aquel que no sabe. Creo que tenemos que trabajar y me han hecho algunas observaciones que luego vamos a hablar porque son chistosas, pero no tan chistosas. Ok. Entonces, una señorita, ¿verdad? Ahí que la querían linchar. ¿Linchar? Sí. Bye. Entonces, quiero ir rápido. Y entonces, yo estaba como, no puede ser, vea. ¿Y quién fue? Fue ella, vea. Y yo recuerdo que empecé a caminar directo donde ella iba encendido, vea. Y conforme me fui acercando, me fui calmando. Y cuando llegué donde ella, solo llegué y le dije, y ella estaba llorando, estaba mal, vea. Y ella sabía lo que la había regado, vea. Entonces, ya cuando llegué y todavía le vi así, solo fue como, ¿qué pasó? Así, vea, ¿qué pasó? Y perdóname. Y yo, no te preocupes, vea. No pasa nada, vea. No pasa nada. Y regreso donde los bichos y ¿qué pasó, vea? Que no sé qué. Ni modo, vea. O sea, sigamos, vea. Ahorita no vamos a volver a hacer todo eso. 2 semanas nos había tomado, ya está bien ensayado con una cosa y no sé qué. Y pasó, vea. Pero, por ejemplo, después hablando con un grupito de ellos, nunca se me olvida que me dijeron, nunca vamos a olvidar tu actitud de ese día. De cuando de que sucedió esto, tu actitud con esta señorita, ¿verdad? Y yo dije, ok. Yo estoy seguro que quizás se les olvidaron todas las veces que les enseñé todos los sábados, todos los textos y todos los ejemplos, ¿verdad? Al final, el ejemplo es lo que más pega, creo que con todos, pero con algunos en específico están más preocupados por verte que por escucharte en realidad. Y la Biblia se puede predicar. Tenés que proclamar y demás el evangelio, pero tu testimonio, ¿verdad? En el lenguaje evangélico no tiene precio, como diría Mastercard. Bueno, por cuestiones de tiempo, creo que vamos a llegar hasta acá. Porque me peleé. Las 5 preguntas fueron como 50. Quizás yo voy a llegar a la última. ¿Qué consejo le darías a un hombre que escucha este podcast y quiere aprender más acerca de cómo defender su fe en la Biblia? ¿Qué le dirías? Sí, que vaya a la Biblia primero. Que vaya a la Biblia con la motivación correcta, que creo es conocer a Dios. Y estaba pensando en este esquemita que creo que dije hace como 2 semanas o 1 semana de tenés que pasar con Dios para poder conocerle a Él, para poder confiar en Él, para poder comprometerte con Él. Y te vas a dar cuenta que la Biblia se puede defender, entonces te vas a comprometer con eso y no le vas a tener temor y entonces vas a poder confiar en eso y entonces vas a querer ir y compartirlo con todos. Pero mientras no te vayas y metas a la Biblia, vas a seguir ahí con ese temor de uy, no, vea. Es como cuando, ya me peleé otra vez con el tiempo. Es como cuando le querés... No puedo ponerte un doble 0. Le voy a poner negativo. Cuando le quieres caer a una señorita, cuando querés proponerle a una señorita algo más, vea, que amistad. Pero si solo estás como de lejos, vea, uy, no, pero es que me da miedo, vea, uy, pero es que saber qué piensa, uy, pero es que saber si... Pues sí, si nunca vas y te tomas el tiempo de conocerla, ahí te vas a quedar, vea. Y con la Biblia nos pasa igual. Es bien burdo el ejemplo, creo. Pero con la Biblia nos pasa igual, ¿verdad? Si solo estamos de lejitos, solo vamos a creer lo que los otros nos dicen, ¿verdad? No es que es bien arisca la Biblia, ¿verdad? No es que no confías en la Biblia, no sabes, ¿verdad? Pues sí, pero si no vas y la conoces, no pasa, ¿verdad? Y luego quizás buscar recursos y demás, pero lo primero, anda a la Biblia, Hay que conocerla, de acuerdo.
De acuerdísimo. Bueno, aquí termino porque si no va a ser de 1 hora este programa. Creo que estamos cabal. Yo creo que estamos cabal, como 5 minutos cabal, un pasadito nada más. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y nos escuchamos en la próxima.